Bueno. Esperen que ahí me escribe. Bueno. Vamos a ir, estiramos un poquito de brazos a un lado y al otro. Vamos a hacer algo muy tranquilo nomás, como para poner un poco la columna ahí en acción. Llevar brazos ahí atrás. Eso. Y vamos ahí a soltar desde cabeza para estirar un poquito. Tené paciencia, mariposa, ahí vi lo que me mandaste. Ya se va a solucionar. Yo estoy grabando igual. Soltamos ahí. Bien sueltita la cabeza. Inhalamos profundo por nariz. Exhalo por boca. Inhalo profundo y exhalo por boca. Sientan ahí el peso de las plantas de los pies al piso y cómo va descargando el peso de la columna. De ahí flexionamos las dos rodillas, apenas una semiflexión. Inhalamos profundo, exhalo, estirando. Una vez más, flexionamos. Exhalo, estirando. Quienes pueden poner las manos por debajo de los metatarsos, por delante o por dentro a la altura de las pantorrillas. Flexionamos una vez más las dos rodillas. Inhalamos profundo, exhalo, estirando. Flexionamos, de ahí decimos que sí con la cabeza, bien suavecito. Digo que no. Digo que sí. Y digo que no. Perciban bien ahí el aire en el bajo vientre. Nos concentramos ahí en el peso de las plantas de los pies al piso. Hola Gaby. Hola, ¿cómo estás? Estamos ahí estirando muy chiquitito nomás, si tenés ganas. ¿Cómo? Decimos que sí con la cabeza, digo que no. Digo que sí, digo que no. Y subimos muy despacito, lento, lento, lento. Bien, ahí entrelazamos manos y dejamos caer cabeza adelante. Sientan cómo relajan los brazos también. Si necesitan pueden flexionar las rodillas. Y subimos despacito, dejamos caer a un lado. Eso, oreja ahí. Ahí va. Y agregamos mano. Quien quiera darle un poquito más de tensión, pasa la otra mano por atrás. Ahí. Como a agarrar ahí. Y ahí mentón al hombro.
Vuelvo despacito al centro, último, dejamos caer al otro lado. Aprovechen ahí para inhalar, exhalar, concentrarse ahí en la respiración. Y agregamos mano en la oreja, apenitas. Quien quiera puede pasar la mano por atrás. Vayan sintiendo ahí cómo va descargando el peso. Mentón al hombro. Hola Pabli, estamos estirando un chiquitín, muy cortito. Si tenés ganas, si no, ya nos sentamos igual. Y vuelvo despacito al centro, último, dejamos caer, entrelazamos nuevamente, van a ver que ahora cae un poquito más. Sientan ahí cómo descarga el peso de los hombros, dorsales, van a sentir que tira hasta las lumbares. Y subo despacito. Inhalamos profundo por nariz. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Exhalo. Y última, inhalamos levantando brazos. Agradeciendo que tenemos un cuerpo aquí, que podemos mover, que estamos sanos y sanas. Exhalo. Última, inhalamos arriba. Exhalo. Bien, y aflojamos. Ahora sí, nos sentamos un chiquitín y si quieren podemos charlar unos minutos que tenemos. Así yo mientras también veo el resto cómo viene. Pensemos algunas preguntas que tengan ganas de hacerle a Arturo como para moldearlas antes. Si tienen ganas, vamos a hablar de la lluvia también. A mí me interesaba preguntarle sobre el tema de la relación entre la relajación y la actuación. ¿Cómo trabaja él con ese, no sé si es un principio o un elemento de la actuación para lograr la presencia escénica? Me interesaría, sobre todo porque siempre cuando veo a actores de más experiencia, siempre noto eso, ¿no? Como que tienen una cierta relajación, como que están muy sueltos a la hora de actuar, como muy sueltos en el sentido de relajación de permeabilidad, de perceptivos. Así que, bueno, eso estuve pensando de preguntarle. Está bueno, genial. Está bueno, ¿no? Como pensar, es algo que se necesita mucho aparte para el tipo de registro de actuación de tele. Hola, Guada. De teatro también, ¿no? Pero por ahí por ahí en teatro creo que estamos más acostumbrados. Él trabaja mucho en teatro igual. Yo, de hecho, con las obras que trabajé con él, trabajamos en teatro. A ver. Porque Pablo dice si lo veíamos bien porque él nos ve todo mal.
Le pasa lo que le pasaba a Mariposa, que nos ve sin cámaras. ¿Cómo va, Guada? Estuvimos haciendo un súper mini calentamiento y ahí estábamos charlando un poquito de cositas que podían y querían preguntarle. Bueno, le voy a abrir la puerta a Arturo. Estaba acá, vive acá a 5 cuadras, así que podríamos haber hecho eso. Pero no, pandemic. Tiri, bueno, faltan un par igual que se conecten. Hola. Ole, Hola, Arturo, qué Buenas. lindo verte. ¿cómo te va? ¿Cómo están? Te Hola, buenas. extraño. Buenas. Hola. Hola, buenas noches. Con pelo de 6 meses. Está muy bien. Esperá que apago el aparatito este. Dale. Bueno, si les ¿Qué parece, tal? podemos estar silenciados, menos Arturo, obvio, y cuando queremos preguntar algo nos sacamos el silencio. Bueno, hago así como algo súper sintético, Artur. Todos ellos estudian conmigo el entrenamiento que vos algo conocés, del entrenamiento de antropología teatral. Para mí es una alegría que estemos acá online. Yo con Arturo hicimos varios proyectos juntos, yo estuve como asistente de él de varias obras, el año pasado actuamos juntos en una obra, así que para mí es una alegría que vos con toda tu experiencia puedas compartir con nosotros un poco diferentes cuestiones que hacen al hecho teatral, si es que, cómo es hoy este hecho teatral y a la actuación. Este hecho teatral es raro. Yo todavía estoy reformateándome y tratando de entender de qué va esto. Hay una movida precisamente en este momento que se juega como una suerte de confusión, a mi entender, que tiene que ver con la temporada marplatense por un lado, o la temporada veraniega que también comprende a Carlos Paz, y la posibilidad de reabrir teatros, cosa con la que yo ya les adelanto no estoy de acuerdo con reabrir teatros, porque las condiciones son tremendas. Yo he leído algunos protocolos, inclusive algunos protocolos de filmación y demás, y son bastante complejos, bastante complicados, y con todos los fantasmas que nos asaltan de las últimas noticias que uno va recibiendo, que algunas de ellas son auténticas o son verdaderas, otras no, pero uno desconoce de qué palo vienen. En las que uno más confía, y también confía un poco en la intuición, que esto es lo que nos caracteriza en el trabajo, básicamente, en la búsqueda de un personaje, ¿no? Nos vamos mandando por distintos lugares en la búsqueda de un personaje, en el intento de construcción, y confiamos en eso. Y a veces nos damos cuenta que no es este el camino, vamos por otro lado, siempre confiando en el otro, siempre confiando en el director, en este trabajo colectivo. Ariana debe estar harta de oírme decir que el escenario es un espacio colectivo y solidario, y si no confiamos en el otro, si no tenemos absoluta confianza en que esto es un juego y que vamos a tratar de jugarlo desde los mejores lugares posibles, y vamos a contar el cuento desde los mejores lugares posibles, no sirve. Y Arturo, Aparecen noticias. Sí. No, pensaba en esto que dijiste recién de lo colectivo y lo solidario, ¿cómo pensás que puede manifestarse hoy esto colectivo en estos medios, por ejemplo, de actuación que surgen, como por ejemplo el Zoom, donde en realidad es algo bastante individual, es como las clases, como que yo me esmero para generar ejercicios grupales, pero termina siendo cada uno en su casa, con su espacio, o sea, no estamos compartiendo un espacio. Entonces pensaba cómo pensás que puede funcionar o funcionan las experiencias que tuviste, ¿no? En las experiencias que yo tuve, la suerte que te va dando el valor agregado que tiene uno, que es la cédula, es conocer mucha gente. Entonces, con la mayoría de los trabajos que yo encaré, fue con gente que yo conocía de antes, con los que de alguna manera ya nos habíamos sacado las cosquillas, digo. Claro. Entonces es más sencillo.
Es distinto a cuando te convocan o te invitan, aunque sea una entrevista, ¿no? Con alguien que no conoces y que no sabes cómo vienen los tiros. Pero en mi caso fue bastante placentero todo lo que pude hacer hasta ahora. Con esta maquinita o con la otra maquinita, yo he hecho actuaciones, he interpretado textos, he dirigido algunos con Susana, con mi mujer. Esta suerte de conocimiento que tenemos de muchos años, de complementariedad, hace que la cosa sea más fluida, más sencilla. Sí, porque Es una acá readaptación. ni siquiera podés como mirarte a los ojos, ¿no? Que la otra vez justo lo hablábamos con Juli, que está haciendo una escena con Jerónimo, y pensábamos, ¿cómo haces para vincularte cuando en realidad, o sea, la escena contiene un vínculo, pero no podés generar ese vínculo a través de, bueno, desde ya que desde del contacto, pero ni siquiera de la mirada, como ¿dónde miro? Si miro ahí, te estoy mirando. Miro la camarita, miro Ahí la sentís que te pantalla. miro. Bueno, acá pasan varias cosas. Lo primero que tenemos, creo yo, que tenemos que tener en la cabeza es de que esto no es teatro. Tenemos que salir a descubrir qué es, qué cuerno es esto. Es una mezcla rara de chihuahua y chimpancé. El que está acostumbrado a interactuar Nos diste el título, tenemos el título de la nota. El teatro de hoy es una mezcla entre chihuahua y chimpancé. Es una mezcla esto. Una de las primeras experiencias espantosas para mí, que hice hace muchísimos años, fue cuando me tocó hacer un programa donde yo interactuaba con el público. Programa de televisión, que fue Yo Fui Testigo. Entonces, el hábito constante era, cuando arranqué en televisión hace muchos años y a lo largo de mi vida hasta ese momento, fue no mires la cámara. No, boludo, miraste la cámara, te decía el director. No, no mires la cámara, porque mirar la cámara era salirte, escapar. Y acá la consigna era mirar la cámara. Entonces, el hábito que uno tiene incorporado ya hace que mecánicamente vayas a otro lado con la mirada. Entonces, estaba haciendo un relato tratando de empatizar con el público y el director me decía, muy bueno, pero no miraste la cámara. Entonces, no es una interpretación, es un relato que estás haciendo, que pasa por otros lados. Bueno, fueron 3 programas, 2, 3 programas, así que fueron realmente torturantes para mí, a punto tal que en un momento le dije a Ricardo Lac, digo, mirá, yo no sirvo para hacer esto, búsquense a otro. No, queremos que seas vos, cosa que agradecí enormemente, porque a mí me sirvió de mucho ese programa, de muchísimo, que me hizo crecer como persona, me dio la posibilidad de recrear en mi cabeza y de replantearme muchas cosas, que hasta ese momento las había visto desde la tapa de los diarios o desde enterarme de una noticia. De haber sido de alguna manera un oyente de todo eso, y ahí pasaba a ser una suerte de protagonista, no solamente de testigo, porque ¿Pero eso lo interactuaba hacían en la tele? en la tele. Ajá. En la tele. Después apareció la otra posibilidad, que eran los monólogos. Entonces, ahí sí, pero siempre está el público ahí. Siempre tenés una mirada, siempre tenés alguien que está atento, o tenés uno que está durmiendo, o que se puso a bostezar, o que tomó un par de copas de más y está medio abombado ahí. Pero siempre hay algo, hay una devolución. Acá, una de las cosas que yo encontré es la posibilidad, esta buena posibilidad, de interactuar con actores que yo ya había trabajado, ya había conocido, que hay un registro mínimo, aunque sea. Y una de las cosas que estoy experimentando ahora es el radioteatro que estoy grabando. Sí, yo les contaba eso, que me parece que es como una buena alternativa que empezó, que Es resurgió. una alternativa. Esto es un aparatito maravilloso en algunos aspectos. En otros aspectos te Hay que condena, te apagarlo. En otros aspectos encarcela, hay que pagarlo. te encuentran siempre. Yo digo, no, yo lo apago cada tanto. Digo, no quiero que me encuentren, que no me jodan. Pero la posibilidad del Zoom hace que puedas, en una escena de 2, de 3, tener la mirada del otro, saber qué le pasa al otro en un ensayo. Y Claro. después sí, en la grabación ya es otra cosa. Grabando con este aparatito, yo tengo un pie, que es el que uso a veces en el auto para ¿cómo es? El GPS, lo paro ahí, lo pongo a grabar
Y es la grabación con la boca a 15, 20 centímetros del aparato fijo y con el texto acá para ir repasándolo, ir teniéndolo. Ordinariamente es un texto que tenés en la mano, la grabación del radioteatro. Y esto es una ventaja dentro de todo. Ya uno está acostumbrado, yo estoy acostumbrado a esto, ya grabamos 8 capítulos, lo tenemos muy claro, y lo que no entiendo es después esto, así como ¿Cómo está sale? el audio lo mandás, Mm. se lo mandás al operador, y Julián, se llama Julián Pelliza, y hace magia, porque después escuchás el capítulo y decís, no puede ser, no puede ser, con todos los aditamentos que tiene, con los sonidos, la música, la relatora que va ubicándote en tiempo y espacio, que te va contando en qué ámbito se desarrolla, Como que quiénes habilita son mucho los la personajes. imaginación, ¿no? Me parece que hay algo Bueno, lindo de eso, que es que es como, bueno, justamente la radio, ¿no? Como que te abre al espectador, espectadora, oyente, un espacio de imaginación muy grande. Por eso me parece que es lindo también como alternativa. Resalto para total, pensarlo, ¿no? Lo que decías antes también de esto de la mirada a cámara, para pensar claro. en estas, en estas actuaciones que se están haciendo ahora por Zoom y por estas plataformas, como que no lo había pensado, ¿no? Como que siempre en tele, en cine, la idea es no mire esa cámara, En la hay cámara, que claro. mirar. Y en el Acá valor de la existe voz es lo otro que dijiste, ¿no? En el valor del trabajo vocal, que ahora podemos claro. Y además, ver. ¿con quién haces ese trabajo? Cuando digo con quién, hay un director, que Mm. ordinariamente este director es el que te va guiando. Hay que confiar en esas cosas. Son roles a los que hay que respetar. Todos los roles hay que respetar. Y hay que adecuarse a este tipo de cosas. Tenemos un director, por suerte, que tiene una escuela de la voz y demás, hace Ah, muchos años que trabaja en eso. Entonces, es como que te va guiando y el registro de uno es, no me estaré zarpando, no estaré exagerando, pero ahí es donde está la muñeca del que te dice, baja un poco, la intensidad, mm, cuidado con esto, no bajes el volumen, trata de mantenerte. Si vas a bajar el volumen, acércate un poco más al micrófono, que el susurro tiene un valor también, el grito tiene un valor, el grito te tenés que alejar, el susurro tiene otro valor, le va a dar al que escucha una sensación de intimidad por el mismo registro en el que uno se instala. mm, A mí me preguntan, ¿y vos te gusta la radio? Digo, yo no sé si me gusta o no. La tengo incorporada. Yo mm, escucho radio desde la panza de mi vieja. La he escuchado históricamente la radio. Es uno claro. de los primeros registros que he tenido, calculo, no lo sé, no. No estaba en la panza de mi vieja y decía, eso es la radio, ese es el tocadisco, ese es mi mamá, ese es mi papá. Oía cosas y Mm. eso uno lo incorpora y no hace, no es necesario un esfuerzo muy grande para poder abrir esos canales y poder registrar eso. Primero como sensación, después como provocación. Y esa provocación te va a impulsar a emitir. Esa provocación te va a impulsar a contar. Y una de las cosas que agradezco a la radio infinitamente es lo que vos decías, la posibilidad de despertar la imaginación. Te instala en un lugar, un relato bien narrado, bien articulado, con una música adecuada, motivadora, te instala. Mm. Estamos en la selva y oís pájaros, esto, el otro, aquello. Y bueno, cada uno tiene su selva particular en la cabeza, más o menos tupida, más o menos peligrosa, con mayor o menor penumbra, pero es una selva y ya estás instalado en eso. Esto es lo mágico que tiene la radio para mí, lo maravilloso que Sí. tiene la Que radio. pienso que es un gran ejercicio como muy, que después puede complementar mucho el trabajo de interpretación, ¿no? Porque Total, si con todo eso después vos le pones un cuerpo a ese personaje, me parece que puede ser muy rico como hasta trabajo de, como empezar a agregarlo como un material, como un contenido de trabajo para estudiar, que se ha abandonado bastante, ¿no? Se abandonó bastante, totalmente, pienso. Estoy pensando ahora. totalmente.
Lo que pasa es que nosotros estamos, por un lado, influidos por todo lo que ocurre alrededor, y por otro lado, nosotros acá vivimos en un termo. Vivimos en un termo. La Cava, capital, Gran Buenos Aires, estirándote un poquito más en la provincia de Buenos Aires, es como una cosa muy particular. Yo tengo la fortuna de haber recorrido el país y haber ido a radios comunitarias y haber ido a radios en pueblitos. Uy, vamos a hacer una función de teatro, bueno, vienen a la radio y la radio es nada, es una habitación Un con un micrófono micrófono para el teatro, para acá. Y la curiosidad, que creo que debe ser una de las cosas que tiene que caracterizar al actor, en mi caso, hacía que pregunte, che, ¿y qué otra cosa hacen acá? Y tenemos un radioteatro. Ah, qué bueno, ¿y qué hacen? No, estamos haciendo tal cosa. Y a lo mejor era una obra, un radioteatro que yo había escuchado cuando era chico y que consiguieron los libretos o compraron las revistas donde venían impresos los libretos y lo hacían de una manera, de una forma muy rudimentaria, pero que eran todavía los medios de comunicación, porque además hablaban de cosas que acá no se hablan. Acá no se hablan. Vos pones un programa de radio acá donde dice que a las 5 de la mañana tenés que ir a abrir la tranquera porque te traen el ganado. ¿Qué es eso? Nada, es costumbrista la cosa. Bueno, hay lugares, hay localidades donde todavía se sigue haciendo por las radios comunitarias y la programación artística, entre comillas, tiene que pasar por esos mismos lugares también, porque no le podés poner AC/DC, porque se van a volver locos. ¿Pero qué están escuchando esto? ¿Qué me quieren hacer escuchar? Porque a lo mejor es la única radio que hay. Claro. Entonces, esto del radioteatro tiene esas ventajas también. Estamos recorriendo el país con ese radioteatro. Estamos yendo a todos lados. El mundo. Claro, pero la Donde ventaja o lo que a mí me motivó más que nada es la posibilidad de, nosotros decimos, hacemos un radioteatro federal. ¿Por qué? Porque itineramos por todo el país. Es una compañía de teatro, un grupo teatral que anda por todo el país. Bueno, entonces cuando vamos a Córdoba o cuando vamos al Chaco, buscamos actores de ahí para que lo hagan, aprovechando el mecanismo este del Zoom. Entonces se toma, a partir de Patricia Zangaro, que es la que coordina a 5 autoras, toma contactos con grupos de teatro de las distintas localidades para no traicionarlos, para no traicionar el acento, el estilo, los giros idiomáticos que tienen. A veces nos tienen que explicar qué querés decir con eso. Sí, pensaba en eso, ¿no? Como acá hay varios alumnos que son de Paraná, de Entre Ríos, y yo siempre creo que se los dije en algunas clases que cuando improvisan o generamos material es increíble pensar la diferente tipo de poética imaginaria que aparece en ellos que ven ahí el río y nosotros que vemos el asfalto, como posta que aparece lo dije en varias clases, como aparece un imaginario totalmente distinto, ¿no? Es otra poética, es otra poética que tienen, que es maravillosa, y lo maravilloso es poder encontrar eso, y poder abismarse en eso. Mañana a lo mejor me toca hacer un personaje así, a lo mejor, ojalá me toque, porque somos muy estudiosos, muy laboriosos, muy preocupados, y a lo mejor nos preguntamos cómo se paraba Enrique IV. Claro, Enrique, ¿cómo se paraba? Con esos tacos que usaban, con esas pelucas, con esas cosas, esas capas que traían, no les molestaba, no, lo tenían incorporado. Bueno, eso es lo de afuera, y lo de adentro también, hay otra incorporación de cosas. Te iba a contar algo, pero no me acuerdo ahora qué. Ahora, si quieren, si te parece, Artur, lo que podemos hacer es un poco de las cosas que yo decía que podíamos hablar, son cosas de las que estamos hablando, como esto del registro de actuación, de la imaginación, esto muy interesante que tomo así como una reliquia de pensar en esto del registro de actuación mirando a cámara o sin mirar a cámara, que es algo que empieza a proponer, casi que obliga esto del Zoom, o lo del vínculo, esto del espacio colectivo.
Y me gustaría, si quieren, que abramos un poco con Sí. organización y que puedan preguntar lo que quieran. Arturo, como ya saben, tiene una gran experiencia teatral y está bueno como aprovechar lo que tengan ganas de preguntarle, si les parece. Se pueden sacar el silencio y preguntar directo. Hola, yo quiero preguntar. Hola, Hola. Arturo. ¿Quién habló? Soy Julieta. Ahí, Julieta, ¿quiere por acá. Hola. Julieta. Bien. Tengo varias Julietas en el historial. Una hija, Sí. Julieta. una hija? Ay, qué maravilloso. Bueno, muchas gracias. Primero quería preguntarte a ver qué es lo que ves vos ante la posibilidad que la pandemia, bueno, y toda esta situación dio. No los inconvenientes porque los vemos a diario o en cada clase, sino qué posibilidad nueva se podría abrir artísticamente con estos dispositivos o con estas maneras de hacer teatro audiovisual o como no sé, se pueda llamar. ¿Qué crees posible ante esta nueva plataforma artística que se está abriendo? Esto es absolutamente nuevo. Esto es algo, a mi entender, que todavía está en un proceso de descubrimiento. Hace 4 meses leí algunos comentarios de algunos compañeros, decían, bueno, esto es nuevo, hay que ver, hay que adaptarse. Hoy leí un artículo donde decía que la gente está cansada de esto. Digo, qué rápido se cansa la gente de las cosas. Por suerte del teatro no, tiene miles de años el teatro. Por suerte no se cansa de eso. Pero no sé qué es lo que se puede conseguir. Se han conseguido híbridos, digo yo. Se han conseguido cosas que podrían llegar a, no digo suplir, pero cuando apareció la televisión decía, chao, es la muerte de la radio, chao. Y la radio sobrevivió, se reinventó. Con el Claro, cine, a eso iba. claro, Claro, se a eso iba. reinventó. A esos tránsitos temporales y generacionales con la tecnología también. Que Es muy generan algo. joven todavía esto, es muy joven todavía. Yo todavía no sé usar el Spotify, no sé usarlo, me Y pierdo. pero si estás haciendo radioteatro, tenés que empezar a hacer podcast y subirlos a Claro, eso es lo que Spotify. me dicen. Eso es lo que me dicen. Nada, no tengo Facebook. Me dicen, ¿y Recién cuál es ahora te tu abriste Facebook? Instagram, que yo digo, ¿Qué? este es Arturo. Hola Arturo, sos vos el del Instagram. No, con esto me tuve que acostumbrar por el radioteatro precisamente. Pero no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Sí sé que esto nos da la posibilidad de inventar algo. Y cuando digo inventar, quiero decir tomar lo que hay y darle un sentido que nosotros, los que nos decimos creadores, o los que nos decimos investigadores o descubridores y demás, los que estamos acostumbrados de alguna manera a, a bucear adentro nuestro para poder sacar esos personajes, siempre se viaja para adentro, siempre. Buscamos lo que nos resuena relacionado con un personaje para prestárselo un rato y después irnos a comer cuando termina la función. Vamos a ir encontrando cosas, se van a ir encontrando, con un aliado en este momento que yo creo que es indispensable, que es la técnica. La cámara de televisión, la cámara de televisión que yo conocí, era un armatoste que no lo podían mover entre 8. Tenía ruedas, era un carro, era tremendo, era una carreta en realidad. Y ahora vienen con una camarita así chiquita y te graban, y yo no lo podía creer. Dice, pero es una cámara de foto. No, es una cámara de foto, pero que si le apretás el piripipi graba, porque saca una foto atrás de la otra y es lo mismo que una simple. Yo no lo podía entender eso. Y he hecho películas ya con eso. Entonces nos fuimos adaptando. Y además la posibilidad de que esa camarita pueden ponértela delante de la cara y grabarte un primerísimo plano. Antes no se podía hacer eso, o se podía hacer, pero con la cámara a 1 metro y pico y mandando el foco hacia adelante. ¿Y cómo te iluminaban? Ahora te pueden iluminar y demás, te pueden iluminar con una vela ahora. Entonces, la tecnología puesta al servicio de algo creativo. Creo que se pueden conseguir ¿Puedo cosas agregar nuevas. algo a lo que decía, a lo que te preguntó Pero Juli? todavía estamos en un proceso de experimentación. Sí, pensaba en esto para pensar, así como vos distinguías, Arturo, esto de mirar a la cámara, como, ¿qué otras cosas para pensar en esto nuevo que no sabemos
qué es ni a dónde va, pero sí me parece muy lindo esto que decías de, bueno, tomemos lo que hay y démosle después un sentido. ¿Qué otras diferencias con toda tu experiencia actuando, qué otras diferencias ves en actuar por esto? Así como lo de la mirada, que yo no me había percatado tan importantemente, digamos, en cámara. ¿Ves alguna otra diferencia así muy fundante, digamos? Una de las diferencias que yo encuentro a actuar adelante de estas camaritas que están fijas y demás, no de las que la maneja un cámara, Mm, es lo estático que aparece todo. Hay una suerte de estatismo. Si yo hago así, el cámara intuitivamente y por conocimiento y por capacidad y demás, corrige y va acompañando esto. Y esto le da una captación al espectador de un movimiento, de un algo. No es la primera vez que uno ve un medio árbol y una figura que va entrando y que hace así y decir, ahí hay alguien espiando, que es la subjetiva, digamos. Acá es más estático todo, no se puede apelar a esa sensibilidad de acompañar con la cámara. La cámara es alguien que cuenta también, hay una opinión en todo eso. Una tela desplazada de una punta a la otra de un escenario, pues decís, ¿qué es? ¿Es una tela colgando? Sí, es una tela colgando. Además, está la opinión del escenógrafo, está la claro. opinión, la síntesis estética del escenógrafo. Todo eso cuenta, tiene un valor, todo eso tiene un valor, al menos yo entiendo que en el escenario todo tiene valor. Se te cae un guante y el espectador va a pensar, por algo se cayó, ¿qué va a pasar con ese guante? No, fue un accidente, entonces naturalmente levantás el guante, el personaje se levanta el guante, se lo coloca y sigue. Si lo dejás ahí, tiene un significado mucho más profundo, mucho más rotundo. Eso quedó ahí, pasó a otra escena, ¿cómo? Estaban en la casa del conde y hay un guante ahora en la cocina. El Claro. mismo guante, un accidente. Digo, todo tiene un significado. Si esto es uno de los límites que yo encuentro, que los significados que hasta hace muy poco para nosotros tenían un valor, se van modificando porque no hay opinión desde la cámara. Claro. No está opinando la cámara, está fija. Es un registro frío, a mi entender. No hay sangre que motorice eso. Sí, pensaba esto que dijiste de lo que de que todo es un signo, tiene un significado, y pensaba en esto que pasa ahora que estamos en nuestras casas. Yo justamente acá tengo también un espacio de trabajo, pero no todo el mundo lo tiene, Claro. y por ahí se ven, estás actuando con un recorte de tu casa que también está contando algo, ¿no? Como pensar Total. en eso también se me abría recién. No sé si quieren, ahí Juanpi había levantado la mano virtualmente. Muy bien, Juanpi tecnológico, que ha levantado la manito. Juan Pablo ahí, yo lo tengo en la puntita arriba. Hola, hola Arturo, Hola. buenas noches. Bueno, muchas gracias por la generosidad No, por de la favor. conferencia. Y también bueno, yo soy de Paraná, de Entre Ríos, junto a un grupo nos Ajá. estamos sumando. Y me hacía, bueno, un poco esto que decías de las radios comunitarias y demás, me resonaba lo que vos habías dicho, algo que tenía que ver con esta posibilidad de crear, la posibilidad de recrear en mi cabeza, dijiste en un momento. Sí. Y digo, estamos en un momento donde estamos viendo qué se puede hacer desde las herramientas que tenemos. Pero a su vez también pienso en esa interacción con el público, que en estas radios comunitarias, como vos bien contabas, era avisar por la radio, era el único medio de que la familia se entere de que la mujer, el hijo, el padre iban a llegar más tarde, y era la única forma. O la forma era de, perdón, tengo un perro acá que sacar. Era la única forma de avisar que la tranquera se cerraba a tal hora. O Claro. era la única forma de avisar, o sea, era la única forma, ¿no? Entonces, digo, esas formas se siguen hoy por hoy, siguen siendo las que avisan noticias, novedades, cantidad de casos y demás. O incluso acá en mi provincia el tema de las clases, ¿no? Sí. Vos tenés muchas docentes dictando las consignas del día para la escuelita tanto a través de la radio.
Entonces digo, esa herramienta y esa interacción con el público, y me quedaba pensando en esto de que, digamos, desde la actuación, desde el lado de la actuación, hay que repensar la forma de utilizar el medio para llegar. Pero a su vez también teniendo en cuenta de que hay un público del otro lado que necesita interactuar de alguna manera. Entonces, digo, ¿cómo creo que se da esto que vos decías de seguir explorando y ver que esto no es teatro, pero hay algo que se abre, hay un espacio creativo que se abre? Es decir, que no es teatro y no es nada y es una porquería. Por ahí, No. Es ese algo no. distinto. Claro, es algo distinto y que digo, y que ese proceso es para quien propone algo desde la cámara, como para quien lo recibe, que quiere estar, ¿no? Que quiere verlo. Vos dijiste Que digo algo que, muy importante para mí. sí, sí, sí. Avisar que mantengan abierta la tranquera o avisar cómo va a ser la jornada de mañana en la escuela y demás, es un servicio que están prestando. Se está prestando un servicio. Y yo creo que esto es lo fundante de la radio. Yo me crié en Villa Ballester, 30 y pico de kilómetros de la capital, y uno de los recuerdos que tengo de ahí es que en las 5 primeras cuadras, 4 o 5 primeras cuadras, saliendo de la estación, era el centro comercial, eran 4 cuadras nada más. Y en un momento se les ocurrió pasar música, pasar los parlantes con música. Y después vaya a comprar a tal lado. O sea, era la propaladora. Estas propaladoras también llegó un punto que empezaban a prestar servicios. Y uno, como oyente de esto, sentía un compromiso con esto, el agradecimiento a ese servicio que te están prestando. Bueno, de eso al Facebook o al WhatsApp y demás, hay un salto enorme. Ahora yo hablo por teléfono con mi cuñada en Barcelona, hablo con ella y la veo. Esta dimensión de salto tecnológico que hemos tomado tiene como correlato la búsqueda después de una verdad para contar o de algo para contar. Entonces, lo primero que tenemos que tener es cuidado con esa herramienta y responsabilidad en el uso de la herramienta. Y después entender que estamos prestando un servicio también. Y uno de los servicios es poder alimentar la imaginación, que esto es lo que se hace desde un radioteatro. Es un servicio alimentar la imaginación. No solo de pan vive el hombre, dicen, ¿no? También de lo otro. Y también el estímulo que uno le puede dar a alguien a que fantasee cosas, como la fantasía que yo tuve en algún momento de ser actor. Era una fantasía, era un absurdo, pensado desde mi lugar, desde mi familia, desde el entorno familiar y demás, llegar a ser actor, pero no el actor que soy ahora. Me gustaba subirme al escenario y decir algo. Me gustaba contar un cuento, digo yo siempre. Yo siempre quise ser contador de cuentos. Y ahora entiendo que hago exactamente lo que quería, solo que lo fui complicando con otras cosas. La palabra cómplice, sabe Ariana, que es una de las palabras que más me gustan a mí, cómplice en algo, seamos cómplices en esto. Compliquémonos íntimamente, profundamente para poder hacer tal cosa. Compliquémonos profundamente para contar un cuento, poniéndolo mejor. A mí me une un gran afecto con Ariana de mucho tiempo, de muchos trabajos juntos, desde distintos lugares. Algunas discusiones hemos tenido, que es saludable tener discusiones también, pero es la persona que elijo en algunas opciones, en algunas oportunidades. Y el año pasado me convocó para algo, me decía, ¿no querés actuar conmigo? Sí, vamos a ver qué nos pasa. Y la verdad lo pasamos bárbaro, Sí. lo pasamos bien. Y este es el punto, confiar en alguien, intentar tomarle los pulsos a ese alguien y saber hasta qué punto uno se puede comprometer con ese alguien para hacer algo que además no te obliga, a mí no me obligan a actuar, a mí me gusta, lo disfruto. Y la vuelta, hay que ver cómo es esa vuelta a la que vos aludías, del público tratando de interactuar. A lo mejor que te paren por la calle y te digan, che, vos sos el que está en tal radio, qué bueno. Che, eso es un ida y vuelta, ya creaste un vínculo ahí. Y hay una suerte de relación en eso, que es la que intentamos crear nosotros, la credibilidad.
A mí cuando me dicen, ah, yo lo conozco, usted es fulano. No, usted no me conoce a mí. Usted conoce los personajes que yo hago. A mí no me conoce. Yo soy una otra cosa. A lo mejor le gusto, a lo mejor no. Porque no todos nos tienen por qué gustar. Pero esto es lo fundamental, la posibilidad de abrir esos canales, de lo que yo hablaba en un principio, abrir esos canales y tratar de mantenerlos abiertos, a ver qué es lo que pasa con eso, qué recepta uno, qué recibe uno, y en algún momento decir, ahora yo puedo devolver esto, o no tengo nada para devolver. ¿Y por qué? Porque no se creó eso. Sí, hubo un ida y vuelta, pero no hubo la empatía necesaria, tal vez. O el momento oportuno, como para poder volcar esa empatía que existió a lo mejor. Bien. Voy a poner un caramelito Sí, de sí, sí. Si querés, miel y jengibre. si querés buscar algo de tomar o lo que sea, nos avisás, ¿eh? No, caramelito de miel y jengibre. Ahí Jesús se sacó el Hola Arturo, siguiente. ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? Te quiero hacer una pregunta más relacionada al oficio de actor, en el sentido del elemento de la relajación. ¿Cómo trabajás con la relajación en función de la actuación, de la presencia escénica, de tu trabajo actoral? ¿Lo has entrenado? ¿Se adquiere por los años de trabajo? ¿Qué influencia o qué lugar le das vos al tema de la relajación? Para mí es fundamental. Hay que ver qué es lo que entiende cada uno por relajación. Ajá. Pero para mí es fundamental. Hay hábitos, costumbres, rituales. Ante una función de teatro hay arribos a ciertos y determinados estados dentro de la función. Lo importante es desde qué lugar partís. Yo tengo un hábito. En teatro, fundamentalmente, televisión y cine es otra cosa. En teatro, fundamentalmente, yo llego 2 horas antes. Me encierro en un camarín. No me encierro porque me encierro y me meto en un camarín, me tomo un termito de mate, leo, como decía un actor americano, repaso la escena que seguramente cagué la noche anterior. Siempre hay una escena que la cagué. Maravilloso. Repaso esa escena. Y voy creando una dinámica que se va completando con el tiempo. Saludar a mis compañeros, verlos, estar tranquilo de que están, es lo fundamental. Ver en qué estado están. Algunos llegan de una grabación, o llegan de dormir una siesta, o llegan porque se pelearon con la esposa, o con la pareja, o con el marido. Y tratar de ubicar y de ubicarme dentro de un clima con una respiración determinada. Cada personaje tiene una respiración, para mí, un ritmo determinado. Hay momentos en que se logra, no todas las noches se puede lograr eso, pero este es el punto de partida. Algunos entienden relajación por tener el cuerpo blando y laxo. Eso a mí me predispone a desmayarme a los 10 minutos de subir al escenario, las presiones, y me voy al diablo. No me interesa. Pero sí estar en un grado de tensión que sea el necesario para ese personaje para iniciar las cosas. Y después el camino. Ariana lo sabe, cuando voy a empezar una función, yo abrazo y beso a mis compañeros y les digo, buen viaje. Esto es un viaje. Y nos encontramos a la vuelta. Eso quiere Con decir, Arturo el año pasado hicimos una cosa de microteatro que eran 5 funciones por noche, así que teníamos buen viaje, buen viaje, buen viaje. Terminaba uno, arrancaba, buen viaje. A la vuelta nos reencontramos. En este momento, a partir de ahora no te conozco más, no sos fulana, sos el personaje. Y me voy a relacionar con vos desde el personaje, todo lo que dure este viaje. A mí me funciona así, hay otros que no. Yo veo compañeros que están totalmente descolgados entre escena y escena, o que van y se prenden los cigarrillos. Yo no podría hacer una cosa así. Pero a ellos les funciona, y yo me relaciono y me comunico bien con ellos.
Sí, son cosas que uno va descubriendo. claro, y quizá eso que decís de tus compañeros es su forma de relajarse también, digo, Claro, relajarse en función de estar más permeable, perceptivo a lo que va a pasar en el escenario, ¿no? Como que totalmente, cada uno encuentra su método. exactamente. Cada uno va descubriendo cuál es el mecanismo ese. Claro. En una de las obras donde Ariana hizo la asistencia, teníamos dos actores que eran absolutamente distintos. Uno fumaba en el camarín, muy tranquilo, y el otro caminaba, iba y venía, caminaba, iba y venía. Eran dos formas distintas. Y cuando descubrí eso, lo que hice fue dejarlos. No meterme en el medio de esto, decir, bueno, a ver qué pasa acá, qué esto, qué lo otro. Bueno, los dejamos. Faltaban 10 minutos para la función, lo agarraba Ariana y decía, vamos, dejémoslo. Y uno, yo lo veía que estaba sentado fumando, y el otro venía y le hablaba, y este no le daba pelota. Era su forma de centrarse, su forma de entrar en un centro, en una dinámica que después lo iba a llevar y los dos estaban divinos. Yo me los quería comer a besos los dos, estaban bárbaros. Claro, a eso me refería con el tema de la relajación, cómo, que lo expresé mal, ¿no? Cómo encontrar No, que ese ordinariamente se centro, toma así eso. claro, para ese centro, como vos decís, bueno, para estar totalmente presente en lo que va a pasar en la función. Totalmente, Que a totalmente. ese centro lo podés encontrar, cada actor es una manera de buscar ese centro. Totalmente. Un punto de partida, el inicio, desde dónde, como cuando uno, al menos cuando yo encaro un personaje, lo primero que me pregunto es, ¿cómo mira el mundo este tipo? ¿Cómo lo mira el mundo? Entonces, cuando podés, de alguna manera, de acuerdo con el director, de acuerdo a lo que te va sugiriendo el texto, que es una sugerencia el texto, lo decís, pero es una sugerencia de dónde está parado este personaje mirando. Cuando podés descubrir una punta de esa, es como que estás descubriendo la punta de la madeja. Empezás a tirar de ese piolín, que es el personaje. ¿Qué relación hay con uno? Yo digo, actuar es viajar para adentro. ¿Dónde encuentro yo un punto en común con este tipo? Y acá puedo llegar a encontrarlo. Y de ahí empezar a transitarlo y exacerbarlo o disminuirlo según la intensidad y el requerimiento de la escena o de la situación. Está buenísimo. Bien, ¿tenemos Gracias. alguna? Chingui. Están todos dormidos ya. Yo, Ari, Dale, vamos, Gaby. iba a decir algo de lo virtual, pero escuchándote, Arturo, buenas noches. Hola. Me llamaba la atención esto bueno, que gracias por darnos a conocer un poquito más de vos, y se nota que sos muy generoso por lo que vas compartiendo, y me da curiosidad de cómo eras vos, tu propia relación con el actor y tu persona, ¿no? En cuanto a vos mismo. ¿Cómo era mi relación? Tu relación en personaje y, o sea, actor y persona, ¿no? Esto que, bueno, un poco lo ibas desarrollando. Bueno, yo me peleo mucho con los personajes a veces. Hay personajes que los odio, los he odiado desde el primer día hasta el último. No siempre en suerte te toca asumir personajes que tienen que ver con la nobleza, la bondad. A veces me ha tocado interpretar hijos de puta, que lo tengo, lo soy, en algún lugar lo tengo eso. Un día hablando con Carlos Polimeni, un periodista, me dice, pero vos siempre haces tanos buenos, te llaman para hacer eso, porque vos sos un tipo bueno en el fondo. Y dije, mirá, Carlos, jodeme y vas a ver qué jodido puedo llegar a ser. Tenemos todo adentro y esta maravillosa profesión nos da la posibilidad de poder ponerlo en un escenario, de poder de alguna manera exorcizarlo. Esto no quiere decir que sea mejor, quiere decir que sé hasta qué grado de locura puedo llegar o hasta qué grado de locura podemos llegar todos.
Y esto es lo que yo entiendo que es lo más maravilloso que tengo como profesión, esta posibilidad. Y con muchos personajes yo me he llevado mal porque los he criticado, y ese es un error. Tengo que apoderarme del personaje y legitimarlo desde los mejores lugares, porque si lo subestimo y demás, estoy pensando que yo soy mejor que ese tipo. No, yo he tenido otras posibilidades, otras oportunidades y otras opciones en la vida. Yo elijo no ser un hijo de puta y tratar mal a la gente. Yo lo elijo eso y lo legitimo en el sentido de que siento que si no soy un maltratador, me voy a sentir mejor yo también. Y si hay alguien que me maltrata, haré ole, porque si me pongo a la altura de ese que me maltrata y lo insulto, y voy a terminar muy mal. Siempre vamos a terminar mal. Son elecciones, son opciones que te van dando la vida y las circunstancias que uno puede capitalizarlo. Yo pude capitalizarlo en mi trabajo. Hay otros que no, que de la guerra o de la reyerta hacen un oficio. Tenemos abogados que son maravillosos y tenemos abogados que son hijos de puta, que es una batalla cotidiana la que se proponen. Y bueno, son opciones de la vida. Para mí, esta opción en esta profesión a mí me dio mucho beneficio en ese sentido. Mucho beneficio. Bien, ¿tenemos alguna preguntilla? Si no, yo tengo algunas cositas. Sí, Sí, yo. Mar, ahí. Esto era justo lo que quería preguntar. ¿Cómo se maneja, ¿no?, vocalmente el tema de las dificultades, ¿no?, tecnológicas? O sea, lo acabamos de ver, el hecho de hablar y que de repente el otro hable justo arriba tuyo, ¿no? ¿Cómo lo pudiste trabajar, ¿no?, en estos tiempos con el radioteatro Con también? este mecanismo. Sí, con más el mecanismo de Zoom y esto, porque el radioteatro es más ensayado, No, tal no, vez. es más sencillo de lo que uno supone. ¿Por qué? Porque en ese caso se trabaja con el Zoom, con los auriculares, o sea que muteás el aparato, no oís al otro, sino lo oís a través de los auriculares. Y el grabarlo independientemente hace que no te encimes. Terminar de escuchar algo, a veces tomarte 1 segundo, 2 segundos en una réplica. Para eso está el director también cuando es una discusión con cierto grado de violencia en lo verbal y demás, pero como los sonidos van separados, después el técnico es el que se encarga de pisarlo o no, de juntar los dos sonidos, la última sílaba de una palabra, la primera de la otra, para indicar que hay un borbotón de palabras ahí. Es más sencillo. Lo que sí hay que estar muy atento a eso, y eso te lo da el oficio, te lo da el paso del tiempo haciéndolo y demás. Pero es un problema técnico, básicamente. Bien, bien, ¿tenemos alguna preguntilla más? Si no, ya le hago un par y lo liberamos, así no lo estamos. ¿Puedo hacer una última? Sí, Repetir. Saber si alguna vez practicaste o experimentaste la antropología teatral y qué te parece esa forma de abordar el entrenamiento como actriz, actor y como manera de abordar un personaje, de encarar un personaje. Mirá, no conozco otro oficio, porque yo sostengo que esto es un oficio, que disponga de una herramienta interna al margen del pintor, pero necesita un brazo, una mano para expresarse, que el actor. La herramienta del actor es el cuerpo y la voz. Esas son las herramientas básicas. Después podés aumentar la capacidad expresiva de tu cuerpo interpretando danzas, podés cantar óperas, pero la herramienta básica es el cuerpo y la voz. Y todo lo que tenga que ver con una dinámica que te lleve a conocerte, es básico. Hay que abordarlas, hay que explorarlas, hay que sumergirse en ese mundo. Ese mundo no te va a quitar nada, al contrario, te va a dar. Y te va a dar la posibilidad de conocerte un poco más. Te va a dar la posibilidad de conocer el registro que tenés. Y hay un auxilio entre todo eso, entre la voz y el cuerpo, que es esto. La cabeza.
durante los primeros años de laburo en teatro, yo para los estrenos quedaba difónico. No podía hablar. Fumaba. Sigo fumando, ella te lo puede decir, yo sigo fumando, fumo. Y todos me decían, deja de fumar y vas a ver que, deja esto, deja lo... No, estaba acá todo, estaba todo acá en el bocho. Hasta que di con un fonoaudiólogo que me hizo hacer un par de ejercicios, nada más. Un par de ejercicios. Y me dijo, confía en vos. Confía en el aparato que tenés. Tenés un registro, tenés oídos, tenés un registro mental, tenés capacidad pulmonar, tenés todos los elementos, no te sabotees. Y básicamente fue eso. Yo no podía tomar frío. A partir de ahí yo iba a Palermo a la mañana, a las 7:30 dejaba a mis hijos en la escuela, me iba a Palermo, buzo, yoguineta, esto, lo otro, y terminaba en cuero corriendo con un grupete en pleno invierno, y nunca tuve más nada en la garganta. Todo es importante. El que pretende subirse a un escenario no debe renegar de nada, de nada. Yo me arrepiento de no haber aprendido a cantar. No sé. Estás a tiempo, Arturo. Venite a las clases, Arturo. Estoy a tiempo. Estoy jugando descuentos. No, pero hay que aprovecharlo todo eso. Y sobre todo la posibilidad de experimentar con el cuerpo. Experimentar con el cuerpo y encontrar resonancias y descubrir cosas que uno... Yo hace 1 año y medio descubrí el yoga. Y estoy haciendo cosas que yo pensé que no podía hacer con las piernas, con las elongaciones, con todo eso. Y es bárbaro eso. Seguir alimentando la máquina. Somos eso. El actor es el cuerpo, la voz y la cabeza para captar, prenderse, curiosear, chusmear. Son cosas que van apareciendo. Yo desde siempre leía revistas que me gustaban y había una cosa que me gustaba, la arrancaba la hoja, la guardaba y tengo carpetas con esas cosas. Hace 4 años mi hijo volvió de vivir muchos años en España. Y 15 años vivió ella, mi hijo. Y volvió para quedarse bien, con una buena relación, pero encaró allá y se quedó a vivir. Se casó, vino con su mujer y todo, ¿verdad? Y un día le digo, ¿no sabes que tengo una cosa, Mariano, te quiero mostrar? Mirá. Y agarré esas 3 o 4 carpetas con fotos, hojas, recortes y demás. Y él es publicista. Las miró. Y esto cuando vi, yo, desde que tengo 18 años que guardo estas cosas, las voy guardando. Y me dijo, vos sos un Google, viejo. Vos tenés todo. Claro, es una síntesis eso. La curiosidad me llevaba a descubrir algo y decir, uy, de esto quiero saber. Y lo guardaba. Esta posibilidad que nos da ahora la tecnología, también hay que aprovecharla. Tengo una duda, lo consulto. Y consulto a gente que sabe. Y consulto a gente que lo ha hecho antes que yo. Y, ¿qué te pasó con esto? ¿Qué te pasó con lo otro? Todo lo que esté relacionado con el teatro a mí me interesa. Y el que acciona arriba de un escenario tiene que interesarse por todo lo que puede beneficiarlo o facilitarlo. Bien, bien, yo hago unas últimas y ya te dejamos. Pensaba, Arturo, 2 cosas. Una que me quedó, voy primero por la anterior. Pensaba si vos tenés algún tipo de procedimiento, sentís que con los años generaste algún tipo de procedimiento a la hora de abordar un trabajo, y si ese procedimiento cambia de acuerdo a lo que tenés que hacer, o sea, si es una película, o si es un trabajo en tele, o si es un trabajo en teatro, esa una. Y otra, que me gustaría que para cerrar cuentes cómo fue tu inicio, que quedó medio ahí, lo esbozaste en algún momento, cómo fue tu inicio de ser el niño Arturo a ser el actor Arturo Bonín. ¿Cómo fue ese cambio de empezar a querer dedicarte a la actuación y eso, que yo conozco la historia y es muy bonita?
Si quieres vamos con lo del procedimiento primero, que me parece que está bueno, y después vamos con eso y ya te dejamos, que te estoy ocupando más tiempo del que te dije. Está. Mirá, el teatro es único para mí, es irrepetible, el teatro. El teatro es el vínculo, el teatro es la relación con el otro, el teatro es el profundizar en un texto y tratar de entender qué quiere decir el autor con esto, qué me está contando. Yo en teatro me animo a hacer todo. Y cuando digo todo, es todo. Yo he dirigido en teatro, actúo en teatro, he diseñado vestuario, he diseñado escenografía, me encanta diseñar luces. No me metí en la anteúltima obra que estuvimos con Ariana, con la proyección de imágenes, porque ahí la tecnología me pasó No, por pero arriba. me Y dije, acuerdo de la escena del humo, que luché desde la dirección para ponerle humo a una escena, y Arturo me decía, mucho, pongámosle humo. Que generaba una bueno, cosa lumínica, bueno, que la puesta de maravillosa, luces fue re linda ahí. maravillosa. Y después, gracias por este dato, porque también acá fuimos nosotros a un teatro que no conocíamos, con técnicos que no conocíamos, y creamos una empatía que los técnicos se pusieron a favor de este espectáculo y ellos nos sugerían cosas. Ya, che, ¿podemos meter esto? Che, no es muy complicado. No. Y nos hicieron una puesta de esa escena, sobre todo, maravillosa. Y fue con complicidad. Y yo no hice nada. Solamente dije, me gusta, dale, sí. La suma de voluntades, es lo que decía antes, la suma de voluntades puede dar como resultado mejorar un cuento, mejorar una historia. Por eso el teatro para mí es lo básico. Después la televisión y el cine. El cine es lo más complejo porque la mayoría de los directores con los que me ha tocado trabajar, que eran en su gran mayoría gente sensible y demás, si te pones a tener una cámara tenés que tener una cierta sensibilidad. Pero la sensibilidad también estaba demostrada en la búsqueda de un encuadre, de una insinuación, y de vos ponete acá y hablá. Que el actor, la mayoría de los directores de cine no saben lo que es un actor, no pueden entender. Hay muchos que sí, hay muchos que sí, que pueden crear una relación y después trasladar esa relación, ese vínculo, no con el actor, sino con el personaje, y ponerlo delante de la cámara y filmar eso que ellos intuyen que puede llegar a pasar. Y a veces uno acierta y a veces no. Es muy mediatizado el cine en ese sentido. Por eso, para mí el teatro es lo más hermoso en cuanto a la Pero vos ponele, posibilidad. recibís un texto que ya aceptaste hacer, o sea, en teatro, supongamos. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál es tu primer vínculo donde decir, bueno, ¿cómo empiezo a construir este personaje? Primero tratar de entender la obra, tratar de entender el todo. ¿Qué está contando este señor acá? Primero el autor, que es el lugar por el que estamos obligados a transitar. Después, si lo hacemos en un código o en otro código, o si el escenógrafo se descuelga con una locura, o si, bueno, esto lo vamos a poner en el año 2030, o en el 2100, o en el 3000, o vamos a llevarlo al 1490, esa es otra cosa, que son definiciones estéticas. ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy contando? Después el rol, ¿qué le ocurre a este personaje? ¿Por qué tipo de situaciones transita? ¿Y cuál es la parábola que va a describir? Un personaje que empiece y termine exactamente igual no me interesa. Claro. Me interesan los que pueden tener una parábola, un desarrollo, ya sea superarse o degradarse, pero que vaya a algún otro lugar distinto del que partió. Esto es lo que más me interesa de un material. Y después, el vínculo que puede establecer con los otros actores a partir de la anuencia y de la directiva del director. Hay obras que yo las leo y termino de leer y digo, sí, quiero hacerla. Cualquier personaje quiero hacer. Cualquier personaje. Una vez estuvimos ensayando una obra, 2 meses, eran 2 personajes, 2 meses ensayando, un día cada uno de los personajes ensayaban. Y había 2 directores. Con uno trabajamos juntos.
Con Rubén Correa. Ah, con Rubens. Trabajamos juntos con Rubén. Y a los 2 meses dijimos, bueno, ¿qué hago? Dijo, nosotros preferimos, Rubén y, no me acuerdo del otro, nosotros preferimos que vos hagas tal cosa y vos hagas tal otra. Bárbaro. Porque yo hacía cualquiera de los dos y el otro también. Nos gustaba la obra. Y fue realmente importante lo que hicimos. Importante en cuanto a la posibilidad de darnos el gusto de hacerla y de girar por el país con esa obra y crear quilombos de aquellos. Les digo el título nada más. Cuestiones con Ernesto Che Guevara se llamaba la obra. De José Pablo Feynman. Bien. En universidades, con debates posteriores, con discusiones. Nada, fue hermoso. Bueno, y ¿Y por qué último, otra cosa? sí. ¿Qué me decías? No, que me ¿Cómo? gustaría que nos cuentes, que lo dejaste esbozado en un momento, y ya para cerrar, como esto de cómo iniciaste vos, o sea, de decir, ay, me coparía estudiar actuación, teatro, y qué sé yo, que vos, yo me acuerdo que hacías otra cosa, bueno, no quiero contarlo yo. Una profunda necesidad de expresarme, no en el teatro. A los 16 años yo era estudiante de Química para la Alimentación, un aplicado estudiante, donde mi destino estaba estar metido en un laboratorio con un delantal blanco haciendo pruebas de productos y cosas y demás, y investigando. Y un amigo, Rodolfo Mario Pérez, amigo con el que sigo todavía relacionado, en agradecimiento a él, me dice, che, en el comercial están dando clases de teatro. Yo iba a un industrial en Floresta, y él me dice, en el comercial de Villa Ballester están dando clases de teatro. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle, lo primero que surgió, ¿hay minas? Hay un montón. Vamos allá. Otra Vamos, a ver qué época, pasa. Arturo, era otra época. Otra época, y eran 16 años. Te estoy hablando del año 59, hace mucho tiempo. Y ahí fui a ver, y me agarró el teatro y me dio un cachetazo y me abrió la cabeza, me abrió ventanas. Siempre fui curioso en ese sentido. La diversión grande que había era la radio y el cine. No había otra alternativa. No había otra alternativa. La televisión era muy incipiente, no existía como vehículo de transmisión de cosas. Y el cine sí, para mí era como un premio. Jugaba la pelota en la calle, me pelaba las rodillas en el asfalto, con los carritos con rulemanes, todas las cosas que hacen los chicos, pero además el premio era poder ir al cine a la tarde, que en esa época daban 3 películas, y el noticiero, y esto y el otro. Y era como una fantasía eso para mí, era volar con lo que había volado con la radio, con la imaginación, ahora podía visualizarlo de alguna manera. Y al descubrir el teatro me empecé a meter en cuanto grupo de teatro había y largué todo al diablo. Y le decía a mi papá, quiero estudiar teatro, y no tenía idea de que existía un conservatorio, de que existía la posibilidad. Me escapaba de mi casa en Ballester, me tomaba el tren hasta Retiro, después me iba caminando hasta la calle San Martín, Córdoba y San Martín, que estaba el Teatro Pairó, que todavía sigue estando, a ver a Onofre Lovero, que para mí es uno de los referentes del teatro, y era quedar deslumbrado con eso. Y después meterme en distintos grupos de teatro. Llegó un punto que mandé de todo el cuerno, basta, se acabó, no es para mí, no es para mí. Y bueno, empecé a estudiar. Yo soy programador y operador de la primera generación de computadoras, 360-30, siempre tratando de estar en algún otro lugar. Idiomas, Fortran, RPG, traductor de fórmulas, esto, el otro, aquello. Empecé a trabajar en una empresa grande, a ganar mucha guita, pero mucha guita. Y servicio militar, esto, el otro, aquello. Y un día a los 23, 24 años, toda la mierda de nuevo, y volví a esto de buscar por dónde me puedo colar. Y me metí en un grupo de teatro. Y estuve así varios años haciendo teatro en colegios secundarios, con un grupo
que teníamos un rastrojerito, como lo que contamos ahora en el radioteatro, que nos llevaba a distintos lugares, distintos colegios, Capital y Gran Buenos Aires, y hacíamos teatro que tenía que ver con con la currícula del Ministerio de Educación, y los cuentos del infante de Juan Manuel, algún sainete, ese tipo de cosas. Muchos años de eso, muchos años de eso. Y en algún otro momento, a partir de el año 70 aproximadamente, recalé en un grupo de teatro, Teatro del Centro, Sarmiento, entre Libertad y Talcahuano, y estuve 13 años ahí. Y ahí me vinieron a buscar. No es jactancia lo que digo, yo estaba haciendo teatro ahí, yo trabajaba, siempre trabajé de otra cosa, para poder hacer teatro. Y un día viene un director de televisión a ver una obra donde trabajaba una actriz amiga que hacía televisión, y me pregunta si yo nunca había trabajado en televisión. Le dije, no. ¿Y por qué no? Y, no, nunca me llamaron, haciéndome el olímpico, nunca me llamaron, dije, no me van a ir a buscar a mí. Y me dijo, no es así, vos tenés que ir a ofrecerte. Ah, bueno, no, pero no te interesa trabajar. Sí, claro. No, estaba cagado en las patas, como dicen los amigos. Y a la semana me manda un libro escrito arriba, lo esperan en Canal 9, tal día, tal hora, para ensayar. Y fui, aterrado. Y llego a las 4 de la tarde de ensayo, y llegué 4 menos cuarto. Yo. Porque me dijeron, no, es un ensayo. Ah, bueno, no es un ensayo. 4 menos cuarto estaba ahí. ¿Dónde se ensaya? Abajo. Y había un tipo de bigote esperando ahí, sentado, que era el encargado de la sala, el que te hacía firmar la planilla. Y ¿qué es eso, pibe? Fulano de tal. Ah, sos el nuevo, me dijo. El nuevo, como diciendo, es la primera vez que venís. Sí. No, anda, tomate un café, vení 4:30, 5 menos cuarto. Pero te joda. Esto es joda realmente. Y un poco así era la cosa, ¿no? Era más distendida la cosa. Y ahí empecé a trabajar en televisión sin ánimo de continuar. Y tuve mucha suerte. Me llamaron para otra cosa y así sucesivamente. Y a partir del 80 me llaman en Canal 7 y me ofrecen un contrato. Y yo no lo podía creer. 3 meses de contrato por una suma de guitarra considerable. Y le digo a mi compañera de ese entonces y de ahora, le digo, mirá lo que me ofrecieron. ¿Y qué pensás hacer? Y no sé. Y bueno, tenemos que liquidar todo lo que tenemos. Teníamos un kiosco de cigarrillos, yo atendía un kiosco de cigarrillos. Y le digo, tenemos que vender el fondo de comercio del kiosco y tirarnos a la pileta. Ella era gerente administrativa de una empresa grande y demás, actriz también. Y hicimos eso. Bueno, y a partir de ahí Mm. puedo Sí, decir que vivo de esto. Bueno, por ahí hay dos No. cosas, perdón si te interrumpo, es que te estoy viendo con un poquito No. de delay. No, que hay dos cosas Sí. que recojo de todo, de este peregrinaje hacia trabajar de actor, que es que hubo dos momentos, por lo menos de los que mencionaste, como decisivos, ¿no? A los 23 años, donde decís, bueno, largo toda la mierda y me dedico a esto, aunque para vivir, o sea, como medio económico, sea otra cosa. Y eso por un lado, y por otro lado, este último momento de donde decís, bueno, ¿qué hacemos? Hay que vender el fondo de comercio y tal cosa. ¿No? Como dos Sin momentos. proponer, no fue deliberado, esto es lo que digo, no es una búsqueda deliberada, decir, bueno, y ahora hago esto, y vendo esto, y después tal cosa. Fueron apareciendo estas opciones y fui eligiendo lo que me iba dando, un poco como la búsqueda de los personajes. Vas eligiendo, y a lo mejor no es por acá, porque he tenido otras oportunidades de otras cosas, otras oportunidades. Tuve la oportunidad de irme a vivir afuera, de irme a vivir a Estados Unidos, no, prefiero seguir en esto. No era tan motivante para mí. Y había cosas que sí me motivaban y que trataba de seguirlas, pero hay que tener suerte para que se te ofrezcan esas cosas también.
Hay que tener Claro. la posibilidad. Sí, sí, hay como un factor, ¿no? Hay como un factor de suerte, pero me parece Sí. que está bueno como pensar esto de que, perdón, que justo me estaban escribiendo un par que se desconectaron, que hay un momento como de decisión, ¿no? De decir, bueno, hay algo que ya que tomé la decisión de, aunque no pueda vivir económicamente todavía de esto, ¿no? Que me parece que son momentos claves Sí. siempre en la vida, ¿no? Como pensar que hay una decisión que es Totalmente. personal. Bien, no sé si... No, totalmente. sí, perdón. ¿Quería decir algo? Perdón, te escucho con un poquito de delay. No, nada. No, Te yo para escucho. cerrar, bueno, primero quiero agradecerte, coincido con el resto de tu generosidad, para mí es una alegría estar, aunque sea virtualmente. Yo, bueno, como dijimos con Arturo, compartimos ya hace muchos años, creo que nos conocimos en el 2012 y a partir de ahí siempre compartimos distintos proyectos, yo asistiéndolo, actuando juntos, dirigiendo, no sé, inventando proyectos para encontrarnos, creo yo. Sí. Para mí Bueno, este también, es uno ¿no? de los Sí. motivos. Mm. Inventar cosas para... Manolo Yelbami, director que nos dejó hace un tiempito ya, decía, el teatro se hace entre amigos. Ujú. Que es como una síntesis eso, pero se hace con gente con la que podés llegar a tener empatía. El teatro como uno lo quiere hacer. Está lo otro, que es lo absolutamente comercial, y te contratan para hacer algo y uno lo hace desde los mejores lugares posibles, pero sabés que no vas a encontrar esta cosa, este vínculo. Tengo un proyecto en la cabeza, tendríamos que armar tal cosa, y con mi mujer lo hablamos. Bueno, llamémosla Ariana. Y esto es lo que pasa. Claro, porque hay un vínculo, hay una relación. A pesar, como decía antes, de que hemos discutido cosas. Sí, no, estás equivocado, que esto, que lo otro. Pero forma parte del laburo. Obvio, obvio. Sí, sí, nos conocimos ahí en Teatro por la Identidad por el 2012, por otro amigo en común, Sergio Lobo, que me dijo, te puse en un proyecto que presenté y quedó. ¿A dónde me pusiste que no me avisaste? Igual no lo voy a dirigir yo, quiero que lo dirija Arturo. Y ahí empezamos a trabajar. Para mí es una gran alegría, vos sos parte de mi familia, ya lo sabés, así que para mí eh, que estés acá está buenísimo. Me quedo con varias cosas que dijiste, pero voy a recoger una, que dijiste actuar es un viaje hacia adentro, ¿no? Y que hablaste mucho de este viaje. Actuar es un viaje hacia adentro, buen viaje, cuando me meto en un personaje me meto en un viaje, ¿no? Como esto del viaje hacia adentro, de encontrar un centro, ¿no? Como hay algo que ahí que me parece que es como muy lindo, que desde donde sea que trabajes la actuación, desde la metodología que sea, hay algo que siempre es como donde converge todo, que es que tenemos que conocernos, dijiste también, como sumergirnos, conocernos a través del cuerpo, de la voz, para llevar adelante este viaje hacia adentro. Que me parece que es como un recorte dentro de las 5 hojas que Es una escribí. síntesis muy acertada, es una síntesis acertada. Para mí el teatro es una escuela de vida. Ujú. Se formatea para vivir el teatro. Por eso yo entiendo que hay que dar clases de teatro en las escuelas. Hay que dar clases de teatro, no para que salgan actores, para que salgan personas que Claro, pueden tentar conocerse un poco más. claro. Sí, sí, que sirve para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no ya te liberamos. Ah, esperen, vamos a sacar una fotito. Si quieren se pueden acercar a la cámara un poquitito, así salimos Yo más. tengo que ir a cocinar ahora. Y por eso, ahí va, saco una fotito. Esa es otra, hay que cocinar, hay que aprender a cocinar. Es un arte. Saco otra por si las Ah, moscas. es una maravilla. Ahí va. Bueno, igual yo la grabé, así que después la subo para varios de los jueves que no se han sumado y les volví a mandar. Bueno, muchas gracias, Arturo. Yo este año Al organicé así contrario, varias charlas así, encuentros en realidad, como cosas sí, especiales, clases especiales, donde siento que son como lugares de intercambio. totalmente. Bueno, muchas gracias a Aprovechemos. todos también por estar. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, Gracias. hermoso. Adiós. Muy inspirador. Gracias. Chao, Ari. Chao, nos hablamos. Bueno, Nos hablemos. y al Hablemos. resto, sí, hablemos.
nos vemos, no sé, varios días, otros, ¿no? Bueno, adiós, que tengan lindo fin de. Muchas gracias, Ya Ariana. cortamos, ¿no? Gracias a ustedes, adiós. Gracias, ti. Ari. Adiós.